Bueno, parece que ya está. Así que toca continuar. ¿Sí está? O sea, que no. No estoy seguro. That man. His form was changed. It was as though that lance was swallowing him whole. Upon that sight, it makes sense that your students were upset. I wonder if those relics truly hide such power. Yet even still, that power seems familiar. That form as well. As one who wields the sword of the Creator, does that mean you possess that power too? Professor, you have returned. The goddess is indeed generous with her divine protection. I have already heard Gilbert's report about what happened. See to it that you keep what transpired at the tower to yourself. People would lose faith in the nobles should rumors spread of one using a relic and transforming into a monster. All regions of Fodland would fall into chaos. We must avoid that at all costs. Please ensure the students who accompanied you understand that as well. Have I made myself clear? His transformation into a black beast was nothing short of divine punishment from the goddess. Punishment for someone arrogant and foolish enough to use a hero's relic even though they were unworthy and unqualified. Of course. That is why we rushed to recover it. Sadly, we did not arrive in time. The church will formally return the lance to House Gautier, if you would. What is the meaning of this? Excuse me. Lady Rhea, I am overjoyed and beyond grateful to you for recovering the relic of my family, House Gautier. Now, may I please have that lance? I have received direct approval from my father to take possession of it. As the next head of House Gautier, do you swear that you will never cause such a deplorable incident to transpire? On my family's name, and on my brother's life, I swear it. Very well. However, I have one condition. You must never allow another to wield this lance. Your brother clearly demonstrated what fate awaits those who break that restriction. Yes. I will not soon forget. Eso nos da la lanza de la ruina, la cual, como vimos en este mapa, es un arma muy fuerte que va a venir bien para Sylvain en estos casos. Aunque bueno, ahorita está destacando más en magia que en otra cosa. Sí, por ahora se lo voy a dejar ya que el siguiente capítulo sirve un montón. Is your meeting over, Professor? Se nota preocupado. I was just thinking about something. Professor, the possession of relics and crests has been highly valued in Fargus since ancient times. It's far from uncommon for someone to lose their ability to lead their house because they don't bear a crest. Just like Miklon. It happened to my uncle as well. The eldest child of the king, and yet he never ascended to the throne. All families whose bloodlines carry the crests of the 10 elites are much the same. But House Gautier takes it a step further and absolutely requires an heir who possesses a crest. ¿Por qué les obsesiona tanto? To that house, the power of crests is a necessity, not a luxury. House Gautier holds the most northern territory in the kingdom, and they have fought with the people to the north for many years. The head of that house is responsible for protecting that territory from fearsome invaders, whom they keep at bay with the power of crests and relics. In exchange for that responsibility, they are granted special privileges within the kingdom. El poder va más allá de tener o no tener emblemas. I believe the same. Ability cannot be measured by the possession of a crest alone. I believe that Margrave Gautier was wrong to disinherit Miklon, simply because he did not bear a crest. Still, there is always a reason for why such customs stand the test of time.
Imagine what this world would be like if no one placed any stock in crests. Bloodlines that carry crests would dwindle. The metaphorical blade used to oppose threats would eventually rust. This same argument has been made time and time again across the years. Both sides are at once right and wrong. ¿Qué crees tú, Dimitri? I believe those with crests and those without should acknowledge the other's strengths and learn to respect each other based on personal merits. And that doesn't apply only to crests. The same holds true for lineage, race, faith, ideologies. If we could just accept each other and make mutual concessions one step at a time, perhaps... Who knows if that's even possible? Everyone has something that is unacceptable within them. I certainly do, and I'd wager you do as well. I wonder which is best, Professor. To cut away that which is unacceptable, or to find a way to accept it anyway? Professor, you have done well to complete such a difficult task. You have shown exceptional skill in leading your students. I am forever grateful for the safe return of the hero's relic. Just as I expected, you have mastered the sword of the Creator. Now then, I shall tell you about your mission for the coming month. Rhea, Archbishop! Seteth, what troubles you? Flayn is missing. I cannot find her anywhere. Professor, have you seen Flayn recently? Temo que no. I have searched everywhere. Where could she be? She may be in danger. Oh no, 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 what am I to do? Calm yourself, Seteth. Professor, we shall continue our discussion another time. Vas a tener que desconectarlo de la capturadora. Un poquito de lag. Bueno, delay. Part 1. White Clouds. Horsebow Moon. Rumors of a Reaper. As cold air begins to creep in from the north of Fargus, Fodlan welcomes the riches of fall. The women spend their days reaping the golden fields, gratefully embracing the bounty the goddess has once again provided. The men venture into the wilds with horse bows and empty sacks ready to be filled with game. Nice, 5.000. Recuperando parte del dinero que he gastado. Bueno. Will Father never learn? All of these useless letters are only creating more rubbish in the world. Professor? Oh, I didn't see you standing there. My apologies. ¿Vas a tirar una carta? Oh, that paper. Well, Yes, it was. It was a letter from my father. ¿Estás segura de que quieres tirarlo? I understand where you're coming from here, but I have no need of such things. It isn't like anything of importance was written on it. Curious? I suppose there's no harm in allowing you to read it. Go on, then. My dearest daughter, Ingrid. Are you well? I trust that you are behaving yourself and refraining from causing trouble for others. Things on the home front are in order. A marriage proposal for you and the Viscount's son should be prepared soon. Although, I am quite certain there are many superior candidates at Garreg Mach Monastery. As you know, the very survival of our family is dependent upon whom you marry. You are the only one left in the family who can make things right. We are all counting on you. Do not lose sight of what truly matters.
Ya volví. Esto es... Yes. Perhaps you found it somewhat entertaining. I've told you that we've never been very well off financially. My noble family, House Galatea, branched off from House Daphne in the Alliance. Shortly after, we were lucky enough to receive the support of the royal family, allowing us to attain nobility, to some extent. But the territory we watch over is poor, its harvest meager, and our noble blood too has grown thin. Neither my father nor my brothers bear a crest. I, however, do bear a crest. Because of this, my father sees me as our family's one hope for the future. A crest is highly prized among nobles. Were I to marry into a greater noble family, that financial support could soothe our woes. Es increíble que intente usarse así. Thank you, Professor. Your sentiment alone is a great comfort to me. Despite my own feelings, I understand his approach to all this. It isn't that he doesn't care for me. I understand it very, very well, which is why I apologize, Professor. I must be going. Que no voy a tener motivación por eso. Hostia. Pucha. 30.000 cosas aquí. Literal. As I believe you are already aware, Seteth's younger sister Flame has gone missing. At present, all we know for certain is that she has not left Garreg Mach. Flame is not the type of person to just wander off on her own without telling me where she is going. We have searched the monastery thoroughly, but have found nothing. I am now mobilizing the knights to begin searching the town. Troubling rumors have been running rampant lately. I do not wish to consider the worst, but... Rumores preocupantes. There are rumors of someone prowling the streets and attacking innocents night after night. The knights have investigated the matter. They have not discovered any remains, nor have they found any concrete evidence. The people are panicked. They all insist someone called the Death Knight is coming to claim their souls with his blade. There is no way she could have escaped unscathed if she were captured by such a fiend. Where is she? Seteth, recall that impatience begets error. Please do your best to calm yourself. I think of your sister as family as well. You know that. You have my support. We will devote ourselves fully, mind, body, and soul, to recovering her. Professor, your mission for this month is to help find Flame. The knights have the town covered, so I ask that you focus your efforts on searching the monastery again. We do not have time to waste. You have your orders. Flame has disappeared? Seteth must be beside himself. So, finding little Flame is our mission for this moon? Leave it to me, Professor. Chasing after girls is my specialty. Sylvain, even you must agree that now isn't the time for jokes. I hope Flame is okay. I've heard rumors about some Death Knight running around town. Sounds intriguing. I have been hoping to cross blades with him. Felix, please consider how Seteth must be feeling right now. In any case, we must start our search at once. Every moment matters. On your order, Professor, let's try to collect as much information as we can. I'm on the lookout for suspicious individuals. The only place I've yet to check is the library. Vamos juntos. As you wish. Candlelight. And who is that? ¿A Flame? No, it isn't. Impossible. Professor, Dedu, what are you up to at this hour? Your Highness, my apologies. Oh, none necessary. I'm sorry for startling you. I was just doing some research. But I'm just about finished. I didn't realize how late it had gotten.
We'd better head back to our quarters to do. Until tomorrow, Professor. A most unusual man. Whatever could he have been looking for so late at night? That book is quite askew. He must have rushed to put it back upon the shelf. It seems to be a record of donations from nobility. Arundel. That's not a name I know. But look at that. This Arundel gave quite a sum each year. That is, until the year 1174. He must have died or fallen to financial woe. I can't imagine what this has to do with Flame. Interesante. Ahora que me fijo, está disponible hacer un desvío. Años de... hacerlo. Vale, hacerlo. A ver, como siempre, la buena wiki, toda poderosa. Bueno, a ver si quiere cargar esto. ¿Estás en serio? Bueno, decirlo después va a funcionar esto, ¿ok? Qué lindo. ¿Por qué no hago esto? A ver, repente haber hecho esto ahorita. Y me va a salir toda mala. Voy a perder tiempo aquí. Bueno, la verdad es que estoy perdiendo tiempo. Ahora. Años después, yo esta cosa. Un momento, más bien, ya vengo. Bueno, ya estoy de regreso.
pida cuál es el té, pero realmente da un poquito igual. You have my thanks for giving me your spare time. I have gratitude. Delicious. What? Inspirational. Yes. Otra vez, en serio. No. No era eso, en serio. Pero si eso estaba bien. Yes. Yes. Ah, un conde. I will be waiting happily for you to be inviting me again. Está bueno. Ah, bueno, si le dio carisma. No me cago entonces. Ya haber llegado al nivel necesario, pues ya podemos mover a unas cuantas unidades a clases de intermedias. Solo que deberíamos esperarnos todavía con algunos personajes. No con todos, algunos ya los podemos ir pasando. Pero los que les faltan. Podemos mantenerlos todavía en estas clases. Si el Pain ya tiene el rango, voy a intentar, o sea, no debe ser tan difícil para esta gente. Hay algunos que ya están sobrados, como Billet. Bueno, Billet todavía anda bien. ¿Qué rango tengo de espada? Lo demás, menos. Bueno, una de las cosas que me quiero hacer es ladrón, aunque no me interesa hacer está forajido. Pero me le falta rango en hacha. Ladrón me interesa para tener acceso a la habilidad de robar y maxar esta clase para estar recogiendo objetos de los enemigos. La verdad vendría muy bien. Puedo hacer una prueba de qué tal va eso, así que me voy guardando. También me gustaría saber mediante el calendario cuál es el desvío que es. Ah, es el de este es de su gente que se sufren las consecuencias de que se les consiguen los culpables de la tragedia. Interesante. ¿Cuánto me paso? ¿Cuánto está ahí? Ah, nada de subirlo. Yo creo que ahorita podrá subirlo y creo que tener acceso a más peleas. Tendrá que pensar. Aquí la inseguridad se puede notar. A ver si es suerte. Presionar tampoco es que sea tan mala opción, pero tiene el problema de que solo da ventaja y no es una habilidad que me interesa ahorita, la verdad. Ladrón puede dar unas cosas más útiles. Aunque forajido va a ser la importante. A ver si suerte. Ahí, sí lo pasé. Eso ya me lo quita en medio. A new path to tread. Sí, cambiarle un solo. No es necesario quedarse mucho tiempo en una clase estancada. Dimitri me falta. ¿Cuánto me falta? Me falta 10 puntos. Está cerca. Puedo ir sacándole la siguiente clase, pero debería terminarle sacando algo de esto. La importante es esta. También tiene acceso a gigante, que está más fácil, pero esta da una habilidad mucho más útil. Y mejora su escalado de fuerza aún más. Así que sería más útil. Podemos probar suerte. Como siempre. Lo pasa, reiniciamos. Bien, bien. Realmente ahorita no tenía por qué seguir subiendo el rango de hachas. Creo que todavía no voy a cambiar de clase. Good results. Wow, uno más de suerte. Todavía no. Quiero que maximice la otra clase para obtener la habilidad de desplazamiento. Drew también ya tiene acceso. Tiene tanto soldado acorazado como forajido, pero iré siempre, con casi todos iré por forajido primero. Soldado acorazado no está mal, esto es lo que lo haré después porque lo hará mucho más tanque. Incluso tiene acceso a matón, que esta es otra buena clase. Bueno, más o menos, pero
La habilidad que da no es la gran cosa. Y creo que ya incluso pueden entrar, sí, pueden entrar fácilmente, pero como digo, esta es más importante. Después lo haré un soldado corazón. Esas dos son las que me importan ahorita. Otro sería más por si quiero levelear puños más rápido. Pero no creo que haga falta. Ya lo levelea de una forma decente. I passed. Edu ya tiene maxeada la clase. Elite le falta, pero podemos ir desbloqueándosela también. Bueno, debería darle prioridad a los que sí les hace falta. En este caso serían Ashe y Mercedes, Annette. Ingrid le faltaba también. Sylvain sí lo tiene un poquito difícil. Puedo esperarme, no tengo por qué promoverlo ahorita. De verdad. Voy a esperar un tiempo para hacerle la promoción. Ella tiene acceso a estas clases. Posiblemente le haga alguna de estas. Que bien no sea durable con la clase de la tal vez lo haga eso después. Arquero es una buena opción también para hacerlo, para que tenga la habilidad de golpe más 20, también el alcance de arco, pero ahorita lo voy a ir dejando como forajido. Lo mismo, el aumento de fuerza le viene bien, fuerza, vida y buena movilidad. Aunque eso lo tienen casi todas las clases, creo que son las de magia, ¿no? Bueno, esto ya sabemos que lo vamos a hacer. Oh, what a relief! También a Mercy. Normalmente lo que haría uno es hacer la sacerdotisa, pero mago brinda una habilidad mucho más útil, así que le haré una maga solo, además de que sí tiene un mejor poder ofensivo, podemos decir. Esta solo le da mejor aguante. Les puedo sacar ambas porque normalmente no debe ser fácil, no debería ser difícil, quiero decir, maxear estas clases para los curanderos. Más por algo le subimos sacando esta serie de magia. No son para sacar 3 hechizos. I'm so glad. Siento que sí. Lo mismo con Annette, le haremos una nueva. It's all thanks to hard work. Y ya para este punto, ¿cuántos sellos me quedan? Me quedan 5. Como dije, casi todo el mundo lo voy a hacer forajido. Ingrid lo va a necesitar ser una forajida sin duda, para potenciar el daño de ella. Ella no tiene mucho daño. Ya después la puedo hacer una jinete Pegaso, que eso va a ser súper fácil. Estas son las dos clases que más le importa a ella ahorita. No sé por esto le tenemos el rango de hachas. No debería haber tenido problemas. Solo que todavía no la vamos a cambiar de clase. I must continue to work hard. Todavía no. Me faltaba ya. Es Felix y Sylvain sacarles la clase, aunque con Sylvain ya dije que me iba a esperar. Felix ya puede ser forajido. Posiblemente si logro subirle su rango de puño lo haga esta clase después. Solo necesito subirle un poco más ese rango. Está en D. Es eso, o darle espadas. La verdad me atrasé mucho con esa cosa, con eso del rango de él. Como hacemos también lo va a pasar. Easy. Y creo que así ya está muy bien, literalmente examen para todos. Sí, aquí ya están cambiadas. Intentaría sacarles de más clases, pero no se puede porque eso pues hacer un examen a la semana. Tristemente. Hay que pagar más sí, se está lagueando un poquito. Desconexión táctica.
A ver. Está potente la música. Así está mejor, diría. Oh my. Just one small girl who's gone astray has caused all this. We cannot let this stand. You must do all you can to find out where she's gone. Now ask around to see what information you can find. Come now, no time to waste. No quiero ver eso. Quiero ver esto. Un momento. Voy a ver rápido. El rango que era necesario para reclutar a Caspar. De puños. Ya que pide un rango a lo menos alto, creo que pide como D más en puños. Ah, no. Medianamente alto. Estas personas piden más, pero eso es cuando llegas a un support C con él. Aquí está. Ah, ok. Tengo que subirlo más el apoyo con él. Paso no tengo ningún apoyo con él. Hasta ahí. No entiendo por qué no se puede apoyo. Tal vez es que debía haber hecho más actividades con él. Eso fue el problema. I hope you're up for a challenge. Te piden dar una carta a una persona misteriosa. Bueno, en el mapa puedes ver quién es, así que el misterio no dura mucho. Flane's gone missing. Where could she be? If it were an ordinary kidnapping, you'd think there'd be a demand for ransom or something by now. I don't like the sound of this. Más cosas randoms. No voy a hablar contigo. Hello? Flane is missing. We should split up and search for her. There isn't a moment to waste. We must find her before it's too late. Bueno, voy a la pared. Voy a comer. Vamos a la pared. Let's see. When I consider how Seteth must be feeling, my heart breaks. We must find Flane as soon as possible. There are no signs of her having left the monastery, but we cannot safely rule out any possibility just yet. I'm wasting precious time standing about trying to think of a solution. I'll survey the monastery and see what information I can gather. There must be someone who has a clue as to Flane's whereabouts. Will you do me a favor? I've heard the monastery is full of secret passages. If there is no sign of Flane's departure, it is possible that she used one of those. Whatever has happened, I hope she is all right. Where could Flane have gone? Do you think she's really been kidnapped? I hear Tomas has been going around asking about her. But he's probably just worried like the rest of us. Though it wasn't just Flane. He was asking about you and Captain Gerald, too. No les da igual. Va a ignorar algunos. Hey! Wow! Ingrid just about slapped the teeth out of my head. All I did was suggest that Flane might have eloped. ¿Podría ser una posibilidad? I don't know. I was just suggesting things, and suddenly I was seeing stars and Ingrid was yelling at me. Lo que tiene, amigo. Hey! I hope Flane isn't going hungry. If someone really kidnapped her, I'll never forgive them. Now that I think about it, I saw Alois hanging out by the pond not too long ago. He was always getting into trouble for trying to talk to Flane, you know? It's probably a crazy thought, but I'm starting to worry. También tiene que decir. Ah, you're looking for Flane's kidnapper. I can't say anything for sure, but I do have suspicions about Yaritza. There's something about how he's handling his blade lately
It seems more impulsive than usual. It couldn't hurt to try speaking with him at least. At this hour, I think you'll find him sparring with Catherine at the training grounds. I was thinking... No. Professor! Ay. Pues no tiene lo que yo quiero. Me pone que está cultivando las flores buenas. Me voy a esperar, todavía no voy a plantar más cosas. Let's see. Please, not in here! I guess I have to let you in to prove it, don't I? There, see? No one's in Bernie's room but Bernie. Maybe Flame just wanted to be alone for a while. Have you considered that? Come to think of it, where is her room anyway? Mira. There, see me, come to think of it. No creo que pueda completarla todavía. Sorry, I'm trying. Me falta. ¿Qué me falta para hablar de este lado? Bueno, aquí nada. Professor, maybe. ¿Qué es esta paleta? No me falla, solo sé que solo falta para mí. Hey there, Professor. Did you want to talk? What? Me? Abduct Flame? You can't really believe I did that. ¿Has encontrado con el estanque? Well, this may sound silly, but I was too scared to even look. I couldn't bear the thought of finding her in its depths. Dudo que está ahí abajo. Professor? To think that Flame would disappear like this. Sedith must be worried sick. I haven't much to go off of, and perhaps it's out of line for me to feel so uncomfortable. But something has been bothering me for a while about Gilbert. I feel as though I've met him somewhere before. I also noticed him staring intently at Annette once. Curioso. Professor? Okay. Greetings, Professor. Today, there is quite a bit to report. There is a masked individual who has been going into town every evening and not returning until the following morning. You see? Nothing gets past this guard. I doubt it has anything to do with Flame's disappearance, but... well, better safe than sorry, I always say. This might be the first time I've ever seen Sedith look so worn down. If poor Flame was lured away by anyone, I personally think the clear suspect is that miscreant from Dusker. Those people are deceptive by nature. Eso es racista. Tremendo racista. Young Flame's disappearance is most troubling. Wow, se lo dice eso. Creo que si hablas con algún personaje te dice algo distinto. Let's see. Pasó. I can't believe Flame just disappeared. I don't like it one little bit. Oh, are you here to see someone? Alois and Shamir and all the knights are gonna head into town soon. Es el que le tenés que dar regalo a aquella chica. Thanks, Professor. Me pasó creo que... Whoa. I can only imagine how worried Sedith must be, but isn't mobilizing the entire Order of Knights a bit excessive? I was originally assigned to investigate those reports of the Death Knight in the town near Garreg Mach. When I think how many more victims that dastard might claim while we're all busy searching for Flame. I'm sorry, that was insensitive. We're all under a lot of stress right now. It's important that we find her quickly. Let's see. De paso.
que a ver. Si no estoy mal, solo tengo los de la casa, que son 8. Si no estoy mal, yo te... I can't believe Flame just... Oh, Alois and... I learned all sorts of things, so I can do as much cleaning, chopping wood, making feed. I'm happy to help you out with anything you need done for your class. You betcha. I'm your guy, Professor. Since, you know, you can't exactly add me to your class or anything. Al llegar a nivel 10 o más, puedes obtener a Cyril como personaje jugable. Él empieza como plebeyo, como casi todos los, como los demás estudiantes. Pero tiene como habilidad exclusiva promesa, que aumenta el crecimiento de sus estadísticas, haciendo que pueda ser muy fuerte. Y también, como se puede ver, destacan un montón de cosas. Se le puede hacer jinete dragón super fácil, jinete arquero normal, también guerrero, cualquiera de esas clases. Cyril lo puede hacer bien en ellas. Y más o menos tengo una idea de cómo lo iré armando, que será por la línea de arcos. Solo que como la mayoría, pues lo iré a pasar primero por forajido, para que pueda entrenar el rango de hacha, pero después lo entrenaré en arcos y en equitación. Ya que quiero probar algo distinto, porque también tiene acceso a jinete de dragón, que es una muy buena clase, pero quiero probar a esa clase a ver qué tal le va. There have been a lot of rumors swirling around lately about a Death Knight who kidnaps people from the nearby town. You don't think Flame was, you know, do you? No lo creo. Whether the rumors are true or not, I just hope our Flame is safe. Oh, a moment, please. What is it? Is something the matter? I see. So, Flame has gone missing. I will do what I can to support the search. It seems that you are a bit suspicious of me. Might I ask your reasons? I was away from the monastery for a few years, but do not forget, I have spent more than 4 decades in total working here at Carrickmark Monastery. Yet it was not until recently that I learned that Seteth has a sister. It is only natural to be curious, don't you think? I assure you, there is nothing more to it than that. Quiero revisar algo. No. Estaba pensando tal vez reclutar a Flame por el de Flame a Bernadetta con el rango de arco, pero veo que no va a poder. Va a poner ahorita prioridad Casper, entonces va a darle ahí a lo tonto regalos. Conozco varias cosas que me gustan, así que tal vez con eso yo le apoyo a lo necesario. Professor! Hey, Professor, have you seen Manuela? I saw her running off somewhere in a terrible hurry. I wonder if it has anything to do with Flame's disappearance. Do you know, Professor? Bien con la profesora. Oh, yes. Didn't you know? She was the senior diva in our opera company. Flame was child-napped. That is what you are thinking? And the villain is inside our monastery? I must have admittance. One person has been catching my eye. Shamir is a knight not like other knights. Her movements are being reminders of... No. They remind me of Warriors of Brigid. Before she was here, what was she getting up to? Do you really think Flame was kidnapped? I have a feeling you're right. We really need to find her, and quickly. ¿Y quiénes me falta hablar que se me importa? ¿Qué se hace? No, Flame? No, I haven't seen her. She's been abducted. Oh, you're looking for her. Sorry, my mind was somewhere else. I just recently learned she has a crest. Did you know that, Professor? If it was a particularly rare crest, I could imagine Professor Hanneman would have quite an intense interest in her. Oh, no, I'm not accusing Professor Hanneman of abducting Flame. Como ven aquí, Hanneman tiene algo nuevo que decir.
Esto no estaba antes. Young Flame's disappearance is most troubling. What? Who would suspect me? You know what? I'll tell you who. A fool. That's who. Es emblema tan inusual como para secuestrarlo. Flame's crest, the major crest of Setleen, is rare, but there are others who possess it. Casual. Una vuelta ahí toda rara. Creo que también ya puedo hablar con Shamir que está en el mercado. Hello. Tengo que hablar. I don't know if she ran off or got kidnapped or what. I just know that Flame's in trouble. That's it. I can't keep sitting around. I gotta go find her. Now, where do I start? No lo puedo recordar ese capo. Yeah, that's definitely What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's this? No, ese no. What's this? What's that? What's that? What's that? What's this? What's that? No creo que es nada de esto más. What's this? What's this? Estoy dando el mismo. What's this? What's that? What's this? I don't know if that's it. Where do I debería haber apoyos. Ya está disponible su apoyo C con él. Podría seguir subiéndole el apoyo hasta que esté disponible un C más. Que es el que importa. Pero voy a esperarme. Al fin ya lo puedo ir a hacer, yo creo. Bueno, no sé. Se supone que en el mapa tarde te pueden usar. Para verlo. Professor? Oh? What brings you here? I'm taking a break. Is this about Flane? You find me suspicious. True. Your point being? I understand that I don't fit in among the Knights of Seros, but that hardly links me to Flane's disappearance. Aquí hay otra persona con la que hablar. Es Catherine. Did you hear about Flane? It's just one thing after another this year, I swear. Some of the lower-ranked knights are searching for her in the town. If they find anything, I'll know. What? Yuritsa? Come to think of it, I haven't seen him today. What would make you suspect him? I see. Well, I'll let the knights know. Impressive. Nice work. Vamos a ver qué cosas raras hay. Y aquí ya está. Ya hizo acto de presencia el super. Entonces con la exploración voy a ir a activarlo. Y voy a empezar a llenarlo de regalos hasta que tenga un apoyo de ese más. Esto me es prioridad. Quiero explotarlo ya, la verdad. No debería ser tan difícil llegar a un rango de más ahorita de puños. Professor. Hey, Professor, what's going on? Allí hay un individuo sospechoso. A suspicious man? Where? Una persona sus. Oh, is that him? Y hay una Mogus por ahí corriendo. Se da la vuelta y le ves la cara a una Mogus. Era un sus. What do you think he's up to? Never mind that. Let's get him. Va a madrear un sus ahorita. No podemos capturarlo solo porque sea sospechoso. Y después nos van a echar de la nave. Why not? We can figure out what he's up to after we capture him. My instincts tell me that he's up to no good, and my instincts are never wrong. Come on, let's get him before he has a chance to strike. Tranquilo, anda. There's no time to calm down. I'm just gonna... Oh no. The path he's walking down leads to the plaza where the kids play. There's no way I'm letting this guy get anywhere near those kids.
Caspar, why did you disobey your professor? Well, I am not seeking excuses from you. I asked because I want you to consider your actions and apologize for them. It just so happens that you were correct in your assumption that this man was a villain. If that were not so, he would not have chosen to take his own life upon seeing you advancing toward him. Great. So I was... But, because of your actions, that is all we know. There is no way for us to know who he was, what he was planning to do, or if he has allies lurking about. The only lead we have is a scorpion tattooed on his arm. If this indicates that he was a member of an underground organization, we have no way of dealing with it. Are you prepared to be held responsible if his group commits a serious crime? La culpa mía. Oh, I couldn't possibly. What are you talking about, Professor? We didn't do anything wrong. Those kids might have been in danger if we didn't act. I couldn't just stand by and let that happen. A ver, si no recuerdo mal, en la zona de comida más o menos te puedes dar cuenta si tienes un apoyo de deseos más con un personaje. Y la cosa es que con Caspar no se puede llegar a un apoyo B, así que para reclutarlo sí tienes que cumplir sus requerimientos. Aquí si no recuerdo mal, sí. Como por ejemplo aquí con Dimitri se ve que tengo un C+. Con Caspar entonces no diría que debe faltar. Está, perdí. Aquí está. Así que hay que probar darle regalos que le gusten. Incluso otros que no les. Que sean solo intermedios. Pero para subirle lo más rápido a eso. Pues vamos para acá. I've served here at Garrick Mach in some capacity or another for several decades now. But after all that time, even I can't claim to know everything about the layout. Searching the entire interior of the monastery is a more difficult task than you may think. It makes you wonder who designed such a titanic compound. There are fragments of records remaining from its original construction, but none of them name an actual architect. Dear Goddess, hear my prayer. Please watch over Flame. Please protect her. May I ask a favor? Voy a esperar más bien a ver esto de aquí. Me han contado. Tengo de preguntas. Tal vez sin ver qué era. Pero la verdad me da igual porque a veces estar solo con Hello there. Professor, have you still not found any leads regarding Flane's whereabouts? I have looked everywhere. Not even the knights on guard have seen anything of note. ¿Usted también participa en la búsqueda? I too care for Flane. She is like family to me. May the goddess protect dear Flane until she returns to us. Va a tener que llevar otra fucking tutorial. Por 10 puntitos. Ahí está. Anyway, I heard something like this happened last year, too. Neither the culprit nor the missing student were ever found last time. Some people say it was the work of evil spirits. I thought the same. Could there be a connection? Porque se molesta ya que, como mencionas fantasmas, ella le da miedo. También es mejor contigo. Reflecting on it now, Flane has always seemed a rather odd person. She appears young, yet there's something about her that seems much older than her years suggest.
And she's quite wise, but also surprisingly naive. Creo que está muy aislada, ¿no? You might be right. Whatever the case, Sedith seems to care for her more than anything. Sí. Miss Flane's whereabouts are unknown. Pray she is safe. We do not seem to have any leads at present. I am one of the suspects, am I? Well, hopefully I can lay your suspicions to rest. Do you know of my, let's call it, unique situation? I was once a knight, in service to the Fargus royal family. If Ingrid believes she saw me before, it was likely in Ferdiad, the kingdom capital. The net is... she is my... But no. I would appreciate it, Professor, if you would ask no more. Vale, esperen ahí. Me quitas el no sabía. Aquí creo que está Geralt. Because of Flane's disappearance, all of the knights are searching non-stop. But we haven't found a single lead. Sedith's face is getting paler by the minute. It's hard to watch. What's that? You're looking for Manuela? Well, I did pass by her earlier. She was carrying something. A mask of some sort. I'm not close to the guy, so I can't say for sure. But come to think of it, you could be right. That is all I can ask. Please, lend me your aid. She would never have left the monastery of her own volition. Why is there not a trace of her to be found? Podemos ir a informar a Dimitri, pero no voy a esperar. Va a completar las demás misiones que quedan. Entonces están las hierbas. Aquí. Tengo que ver también cómo estamos con las últimas. Todos están así este rango. No sé si fue porque creo que hay LED, porque no tengo. Tiene la. El enigma en la última partida. Bueno, el as. Eso hace que todos tengan motivación, pero solo así poquito. El calendario, ¿cuántos tenemos? Solo tenemos 2 días. ¿En serio solo 2 días? Si se ve. Pero este día no hay. De los eventos. Aquí no se puede ver. Me comí ese muro bien rico. Lo voy a ir aquí primero. Ahí. Para que también. Bueno, podría sacar más bien el rango alto. Así que voy a esperar, me voy a ir primero aquí a terminar la misión. Voy a ir con Dimitri. Me voy a esperar si con los regalos ahorita soy capaz de darle el rango que sé más en apoyo. Ahí ya soy. I didn't mean to trouble you. Gracias. Aquí no, ahí está. ¿Dónde estaba antes? 36. También debería hacer lo de las cartas, que eso no lo he hecho. A ver si aparece alguna de Casper. A ver. Ha sido un año muy turbulento. Algunos años son así. Está Yamir. Es la obra de referencia en estrategia bélica, pero podrías recomendarme alguna otra obra que cubra otras tácticas. Murphy sobre el tratado sobre mercenarios de San Hijo. Supongo que esta. La verdad, hasta no estoy seguro, me da igual. Oh, con este tipo acerto. Pensé que era Ferdinand. Puede ser troleado. Jugar truco me hizo. No recuerdo también por aquí cerca está Caspar.
I don't know if she... That's it. Where do I start? ¿Te gusta esto? For me, this is so great. También las pesas. For me, this is so great. No sé si tengo algo más para darle de las cosas que le gustan. A ver. Quiero dar un regalo más y después comprobar si es suficiente con eso. La daga para cazar le gusta. Creo que aquí no tengo ninguna. Voy a ir a comprar una. Te paso a comprobar si tengo dinero ahí. O sea, para sacar dinero ahorita. Hey! Welcome. Ya tengo lingote. This one? Thank you. Please come again. Hello there. Esto también lo tengo que This ir one, yes? comprando. I thank you. This one, yes? 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 I thank you. ¿Dónde están los regalos? Daga para cuchillo de casa. This one, yes? I thank you. Pesas. This one, yes? I thank you. Cerca del cabello. This one, yes? I thank you. This one, yes? I thank you. This one, yes? I thank you. Return soon, please. Hey, Creo que no welcome. más bien puedo sacar dinero. Tendría que ver. You have a good eye. Difícil, A pleasure doing business with you. Bastante emotivo. You have a good eye. A pleasure doing business. You have a good eye. A pleasure doing business with you. You have a good eye. A pleasure doing. You have a good eye. A pleasure. You have a good eye. A pleasure doing. Come again. Sí. A ver, entonces. Vamos a revisar. Vamos a darle otro regalo y vamos a ver el rango. Me falta le terminado. I don't know if she read that. Si falta aún más. Where do I se vaya a dar start? flores como loco. For me, this... Sí, Casper. A ver ahora. No, aquí no. Aquí. No. Puedo invitarlo a comer. Es otra forma de subirle el apoyo. Y puedo invitar a Cyril. Paso. Para subir su motivación. Sí, voy a hacerlo. I can eat so much of this stuff. My stomach's growling just thinking about it. This is so good. Can I have seconds? Voy a nada. En donde hay un platillo no puedo ver a Casper. Aquí. Que le gusta. Ah, no. Tenía que mostrarse. No le gusta más bien. Ahí está. Se más. Y ahora solo necesito llegar a guantes. Quiero rango de guantes. Aquí. Professor? Did you hear about Flane? Some of the lower-ranked knights... What? Yuritsa? Come to think of it, what would make you suspect him? I see. I still have much to learn. Gracias. Paso. Me falta. Sí es. 260 puntos para subir el rango otra vez. Me paso a ir por Casper. Aquí está. No lo puedo reclutar. No. Solo para estar seguros. Hacer que la cagué o algo. Me senté más y mi fuerza tiene que ser mayor a 10, según dice la wiki. Así que debería ser capaz de reclutarlo ya. Si acaso voy a guardar aquí todo.
I don't know if she ran off, where do I start? You know, Professor, I keep hearing good things about you. I gotta admit, I'm curious. Wanna let me into your class? All right, that was easy enough. Come on, we're gonna run this place. Nice. Y pues sí, ahora tengo. Y por lo menos viene con rango decente en hacha y puños, que es lo que más le importa. Tal vez lo único malo es que su mando esté algo bajito ahorita. Su fuerza está decente para aprovechar los puños, que es lo que le vamos a dar. De paso creo que también aprende una técnica de puños en C+. Así que le voy a dar en las metas que suba eso. De paso también está el lingote de oro, que amable. Y también ya viene como un forajido, así que no tengo que gastar un sello en él. No está nada malo, que no voy a usar sacar las habilidades de la primera clase, pero eso es lo de menos. Ahora voy a ir a pedirle ayuda a Sí. There, see me, come to think of it. Gracias. Y vamos a ir ahora a ver a Mitre. Me voy a aprovechar y voy a ir a verlo a los amigos. Entonces me está lagueando, yo creo, un poco. Bueno, está teniendo el delay. Bueno. Wow, demasiada velocidad. Va muy lento. Oh, señora, sáquese. No ve que estorba. Usted también estorba. Basura. Basura que nunca uso. Mucha basura. Una llave de cofre. Eso es bueno porque me ahorro dinero. Eso está útil porque así no tengo que estar gastando algo de dinero en cosas muy simples, pero que a la vez son Professor, útiles. I've heard the monastery, if there is whatever. Oh, bueno, Thanks for your help. Después de toda la investigación. What? Professor Manuela ran off with Professor Yuritsa's mask? I have a bad feeling about this. We must find them both at once. Professor Yuritsa will be at the training grounds or his quarters. I believe the latter can be found on the eastern side of the Knight's Hall. No llevo la misión, ahora voy a intentar gastar los puntos que me sobran. ¿Cómo estamos de metas entonces? Creo que desde le puedo subir fácilmente la motivación y podrían invitar a Mercedes y a Ned a comer. Y pues a Caspar le puedo dar un regalo para subirle la motivación. No voy a hacer esto. De paso, quiero saber qué tan difícil es ese mapa. Bueno, hacerme una idea. Investigando cómo se ve ese mapa. Creo que tal vez sí podría ser capaz de hacerlo. Pues tengo un poco de motivación ahorita. Como
Esto cuando es Millet quien recibe la motivación, o alguien que no lo aprovecha. Today's dish was so good. Oh, but not as good as your homemade sweets, Mercy. Estaría bien. Ahora sí se cambiará, chicas. No sé si cambiará. 60. No recuerdo si cocinar lo subía. Voy a probar. Si cocinar no me da puntos ahorita, no me interesa. Va a ser como siempre con Bernie. Hay un aumento en defensa, como siempre. Me parece siempre lo mejor. Sounds fun! A little more secrets. Bien, sí. Más. Costeño ahorita. Para puntos de autoridad, ahora puedes usar más para explorar y liberar batallas. Eso significa que puedo hacer todas batallas ahora sin estima. No sé si mejora también lo de los cultivos ahorita. Voy a comprobar. Creo que todavía no se mejora. Parece que no. A veces bloquea esto. Voy a hacer esto, yo creo, para no gastar tanto dinero en plantas. Y de paso, metas. La verdad, me gustaría estar subiéndoles el rango a ambos. Mejor no están atrás. Y de paso con Sylvain debía haber intentado el examen, más bien. Ahora me estoy repitiendo un poquito. Tiene acceso a 2 posibilidades de clases. En caso de no pasar ninguna, lo dejo como un soldado por mientras. Y pues que suba el rango de hecho, sí. Donde quiera. Ahí veremos. Ahí veremos, dijo el cielo. Voy a ver qué le gusta a Dimitri. Para tener su motivación en alto. Hey. Dimitri. Aprovecha para ir por mientras, en lo que carga la fucking página. Básicamente si me quedo quieto es porque estoy revisando la página ahí aparte. Estoy acabándola de hacerlo bien. Professor. Buenas tardes, mi señor. Señor mamadísimo. Por curiosidad. La pluma, las botas de montar. Para ceremonial. What? Si tenga algo de I have eso. a bad Professor Yuritsa. Objeto, pero no sé, aquí también se puede ver por lo menos. Esto es una de las cosas que le gusta. I appreciate it. Se podría dar ya unas flores y ya. Aprovechando que tengo un montón de estas. Thank you. De Doom, me imagino que una regadera le debe gustar. I've heard if there is no whatever has happened. I hope she is all right. Por si acaso quiero estar seguro. Esto lo digo más por lógica. Sé que le gustan las regaderas. Sí. For me. Thank you. Y una rosa. Otra rosa. You shouldn't have. Que decir la frase. Déjame. Yo digo mis frases. Bien. Ah, es cierto. Casi se me olvida, mi señorito Caspar. Me voy a empezar a decir Casparoto. Que así le tienen manía de decir, diciendo que es otaku. Que le gusta Naruto. Eso es lo que suelen decir en las páginas de Fire Emblem. Hello. Hey. I don't know if she ran off or got kidnapped or what. I just know that that's it. Where do I start? Te lo tragas todavía. For me?
Bueno, ya podemos pasar el siguiente día. A la fundación del... Ni idea con quiénes voy a ir a comer. Ah, bueno. That looks appetizing. Van a obtener aquí. Tal vez solo el aumento de apoyos. Bueno, yo voy a tener esto. Eso sí está bien porque es de gratis. Pero cuando tocan los otros. Me gustaría hablar contigo. Quizás se van a desaprovechar varias conversaciones de apoyo. I'm so sorry, Professor. I somehow overslept and missed our training session. I didn't mean to cause you and the others so much trouble. Imagine if that had happened during one of our missions. It really is inexcusable. No te preocupes. It's just, when I'm studying tactics, I lose track of time and... Oh, who am I kidding? I've always been like this. Before I came to the Officers' Academy, I was a student at the School of Sorcery in Ferdiad. Even back then, I was pulling all-nighters well before the exams. And I never even noticed I was harming myself. I'm just too focused on my goal. I know I've already told you this, but I really love to learn new things. It's a passion of sorts. I first realized I had the learning bug when I was about 4 or 5 years old. My father was so happy to see me using magic. Seeing him happy made me happy too, and that made me want to work even harder. If only things could have stayed like that. ¿Qué quieres decir? When I was about 13, my father left home. He was a devout man, so I figured he'd gone to the monastery. That's why I went to the School of Sorcery, so that I could eventually get accepted at the Officers' Academy. I studied harder than ever, and sure enough, I finally earned a referral. Unfortunately, my passion for learning became more of an obsession. I got so focused, I kind of forgot how to relax. Feels like I've been running in circles ever since. Descansar es tan importante como trabajar. That's true. Just look at today. If my hard work stops me from working hard, what good is it? Okay, it's decided. From now on, I'll try my best not to try my best. Cuenta con mi apoyo. Yay! With you on my side, I'm sure I'll succeed. From now on, if you see me going overboard, just let me know. I'm a new woman after all. Ahorita se dejan de sacar cosas de motivación que ahorita no le pueden sacar provecho. Otro. Ahora me arrepiento de darte regalos. Thank you for your help the other day, Professor. No me fijé en Please, allow me to express my gratitude by taking you to dinner. Me encantaría. Fantastic. But please think about what you'd like to eat. After all, such magnificent guidance must work up quite an appetite. I've studied swordsmanship for some time, but your mercenary skills are something else entirely. Speaking of which, there's another question I must ask you. Were you reconciled with the reality of battle from your first foray? With the killing part, I mean? Claro, nunca es fácil. I see. ¿Qué hay de ti, Dimitri? No. I do not carry that burden well. I doubt that will change, no matter how many years come and go. The first time I led on the battlefield, I was sent to quell a rebellion in the west. It was not a difficult fight. The enemy was not well trained, and their morale was low. A swing of the lance, and your opponent falls. A flash of your blade, and a path opens up. That's the sort of battle it was. Easy, right? ¿Qué causa la rebelión? The noble family from that area sought to seize the throne after my father's untimely death. The leader of the rebel army was defeated, and the rebellion quelled. This was at the height of the post-war period. I recall coming across a dead soldier's body. He was clutching a locket, and inside was a lock of golden hair. I don't know to whom it belonged. His wife? His daughter? Mother? Lover? I'll never know. He was a soldier, an enemy,
someone we had cut down without hesitation. But in that moment, I realized he was also a real person, just like the rest of us. Of course, we cannot stand idly by and allow anyone to commit senseless acts of violence. Yet, in dispensing what we call justice, we take the lives of cherished family members, beloved friends. Killing is part of the job, but even so, there are times when I'm chilled to the bone by the depravity of my own actions. Es normal que te sientas así. Is it? Perhaps you're right. I pray that you are. Professor, may I speak freely? When we first met, I thought of you as someone who felt no strong feelings about killing your enemies. I could never trust someone who kills without batting an eye. My heart won't allow it. But after speaking with you and getting to know you better, I can see you're not like that. Now I know, with all my heart, that I can trust you. Thank you for that. Porque ahí viene otro soporte seguramente. No, pues no. Me salvé. I will enjoy this. You can count on... Ustedes saben cómo va. Pretty good job, if I do say so myself. Ah, qué troleada. Ah, no, llegó a rango C, no, tampoco es tan... I've got it. Got it. Good to go. Wow, ya tiene Polganon, en serio. It's all coming together. Si hubiera sabido que ya tocaba esto, iba a poner a Caspar en puños a full. Que ahorita es lo único que me interesa. O sea, no está mal que suba hachas, pero necesito que llegue a eso antes que a las hachas. Hacha está bien. Bien está bien. Bueno, ande. Dimitri ya no tiene en sí por qué subir hachas realmente. Así que perdí algo de tiempo con él. Le voy a ir a cambiar las metas de un solo. Metas. Te voy a devolver lanzas. Y por ponerle algo le podría poner equitación ahorita mismo. ¿Qué tiene ahí? Tiene un talento innato para la equitación, que no recuerdo cuál es la habilidad. Y eso que había leído. No recuerdo si era útil o no. Expandir. Bueno, a ver si carga. Listo. Aumentas, puedo ir cambiando otras cosas. Como por ejemplo con The Duo, ahorita mismo esto es lo que importa ya. Empezar a subir hachas y corazado. Félix ya dijimos full puños. Tiene tiempo todavía para terminar de lograr eso. Hacha espadas. Ya que dijimos que no íbamos a hacer arquero. Si el Bane estaba bien así, podría darle algo de fe ahorita. Hubo fe. Vamos a hacer que tenga fe. Se puede seguir aquí. Esto está bien. Net. Pues puedo ahorita solo enfocarla en magia. Aprovechando que ya tiene eso. Ingrid, no estoy seguro. O sea, siempre voy a tener que seguir subiendo el rango de hachas para más adelante. Así que tal vez lo mejor sea algo como vuelo y hachas. Para rayarnos un poquito. Ya que después de jinete para solar jinete de dragón. Con Caspar pues me parece lo mejor los puños. Podría probar algo distinto que me llamó la atención con él, que es hacer un jinete de dragón. Lo único malo es que no tiene ahorita para destacar en vuelo, así que desde el principio tendría que estarlo leveleando como uno para hacerlo destacar en eso. Pero la verdad es que me gusta más la otra clase que obtiene con los puños. Además, me parece que los puños son mejores para él. Si se mantiene escalando fuerza, va a pegar como un camión. Además que ahorita tiene 18 de fuerza.
Y con Cyril, pues la cosa va a ser arcos. Full arcos. Bueno, puedo ponerle arcos y habitación. Para que vaya leveleándolos ahí un poquito a la par. Y vamos a hacer los exámenes que faltaban. Entonces está Sylvain. Está Mago. Normalmente lo haría en forajido, pero como digo, estoy probando una cosa distinta. Me estoy alejando demasiado al probar algo así en esta dificultad, pero nunca viene mal el arriesgarse. De todos modos, si esto sale mal, después lo vuelvo un forajido. Puedo volver a forajido y a un solo y arreglar el problema. O sea, realmente es muy fácil arreglarle tal vez lo que se queda atrás. O sea, lo único que necesita es tener la habilidad de forajido y la técnica que aprende a con lanzas y para se puede. Sí, sí. Es lo único que necesita. Huh, okay. No big deal, really. Voy a terminar. Sí. Mercedes no hace falta. Ingrid podría ir sacándole la clase, ¿no? Y le falta el rango de hachas todavía, pues. Necesito usar hachas en este mapa. Voy a usar pura hacha. Hacha y llegar por lo menos a rango de más y estar probando. El siguiente capítulo. Me paso Cyril. Necesitamos promoverlo ya. De un solo lo haremos forajido y luego posiblemente arquero. Eso sí, va a estar peleando con arcos ahorita. Casi no va a estar usando hachas. Creo que incluso... Bueno, no. Esa C más que aprendo la técnica de combate. Súper buena de arco. Ya que es básicamente un golpe doble. Pero tiene que estar a cuerpo. I passed. Si tiene suficiente fuerza, le puedo por sacar provecho. El paso de Dude también le podría dar su clase. Cada por si llega a ser un Fanta. Que esta clase no le viene mal. Y puede acceder relativamente fácil. Es una clase difícil para él. Pasa también porque le dan esto. Un poquito de defensa. Eso sí, no lo voy a cambiar de clase. Lo más importante es la otra habilidad. Y acá sí estamos bien con la mayoría. Me doy cuenta que ni siquiera terminé la clase de Felix. Y corto. ¿Dónde estaba 19? Debería sacarle las habilidades, eso sí. Cambiar clase. Miriam todavía no hemos terminado. Felix. Ah, a new way to... No, me salió antes. Ash está bien así. Sí, también. Lady BT todavía le falta un poquito, pero debería llegar a nada. Ingrid también estaba nada. Y solo ellos. Pues ahí está, ¿verdad? Vamos a aprovechar. Bueno, antes que nada, antes de ver los apoyos, quiero saber qué tan difícil es. Aquí también te muestra cómo es lo de las anexos. Aquí lo podemos ver. Rebelión en Busco, nivel 15. Si no estoy mal, sí debería ser posible de hacerlo. No lo he jugado porque como es el personaje requerido es de Doom, así que es solo de él el mapa. Bueno, o sea, van a estar los demás, pero no es obligatorio. Antes de ir a verlo, vamos a hacer unos cuantos apoyos. Lo hemos hecho. My goodness! Sword training again today? Don't overdo it, all right? I certainly won't, but thanks for your concern, Mercedes. It's more of a hobby than anything, so don't worry too much. A hobby? How wonderful! I would probably get tired of it, but that's just me. Didn't you say you hope to take the sword test soon? You're right. I completely forgot that's coming up. What should I do? To be honest, I've been a bit worried as I haven't seen you at the training ground much. Why didn't you say something sooner if you were so worried about me?
It didn't occur to me that you could have forgotten. But you're right. I should have mentioned it. As an apology, why don't you let me help you with your swordsmanship? You would do that for me? I'd really appreciate your help. Okay, but keep in mind that since we're short on time, we may have to overdo it a little. I don't like to overdo it, but if we must, I'll try my best. It's settled. Let's begin. Don't tell me you've forgotten how to hold a sword. We have our work cut out for us. I usually just hold the sword without thinking about my grip, you know? Let's see what happens now that you've shown me the proper way to handle it. I was nervous at first, but just look at me now. Yeah! Well, I didn't realize offering to help you would mean risking my life. I'm so sorry. I don't know what happened. I just meant to swing the sword. I didn't think it would go flying like that. I'm impressed with how quickly you can dodge. Yes, I know you didn't intend to murder me, though that scare likely took years off my life. Maybe I'm not cut out for this whole sword-fighting thing. Nonsense. It's far too early to give up. The first time I picked up a sword, I was much like you. It's true that different people are better suited to different things. But if you keep at it and refuse to give up, you're certain to improve. Do you really think so? Thank you, Dimitri. It's very kind of you to... Oh! There's a rip in your cuff, Dimitri. How do you think... It seems I didn't dodge your sword fast enough. Don't worry, I can easily repair it. I'm the one who tore it, so I'll be the one who mends it. How does that sound? No, please, don't worry yourself over it. Just focus on your exam. Me doy cuenta que no vas a tener puntos de prestigio. Solita me troleo a veces. Dear Goddess, please protect us. Mercedes. Oh, to do. Was there something you needed? His Highness sent me to collect you. I see. I'll be with you in just a moment. I'm almost finished here. You were praying. I was. Praying for everyone's safety. And praying for good desserts tonight. And that my next exam goes well. The Fodlan goddess will accept prayers of any sort. It's true. I've thought the same thing myself. That reminds me, Dudu. Weren't you born in Dusker? Yes. Do the people of Dusker pray to the goddess too? Dusker had a very different view of religion. Oh? In Dusker, there were many gods. The sky had a god. The earth had a god. We made offerings to the war god for victory in battle. Held feasts for the sea god to calm the waves. So your people prayed to different gods depending on what they needed? Correct. Your beliefs sound so different from ours. Tell me more. Why? Dusker is a ruin. Dusker may be gone, but you're still here. Would you tell me more about it the next time we meet? If you insist. Really? That would be great. I'm looking forward to hearing more soon. Dusker is gone, but I'm still here. No. Hi, Dudu. I wanted to thank you again for helping me out the other day. Everything was ready in time for dinner, and we all agreed the food was really tasty. I barely did anything. That's silly talk. With just a few ingredients, you made an amazing meal. I could never have done it, no way. You deserve all the praise in the world. I still have much to learn. Truly delicious food brings a smile to people's faces. Until I see His Highness smile in that way, I will spare no effort to improve. Well, if that's your aim, you're in luck. I've seen him shovel in your food with gusto. You must be really ambitious if you're not satisfied with that meal.
I'd love for you to teach me your ways. I want to be a great cook too. Your skills are not the problem. You merely make errors of negligence. Well, sure, I know that. But how can I stop making those errors? No matter how hard I try, I always seem to mess things up. The pan explodes when I cook. I forget my purse when I go shopping. That's just how life is for a scatterbrain like me. Just the other day, I was nearly laughed off the training ground for wearing mismatched shoes. My uncle used to sigh in despair when he saw me messing something up. You simply fail to pay attention to your surroundings. Ensure the pan is on the flame and that the knives are put away properly. Look at yourself in the mirror before you go out to make certain you have what you need. Everyone makes mistakes, but yours should be easy enough to correct. That's all great advice. Thank you, Dedu. You really have a kind heart. At first, I thought you were so stern all the time. Am I that imposing? Well, a bit. Maybe if you smiled sometimes. All you have to do is lift up the corners of your mouth. Like this. See? I see. I will try it. Sí, sonrió. Tengo entendido que esto con Annette con las pocas Today's dinner is steak and then a cake that's yummy yum. Now it's time to fill my tummy tummy tum. Oh, this mountain of sweets and treats that I long to eat. Oh, stacks of steaks and cakes and crumbs and yums. I hope I'm not interrupting. Felix, you weren't listening, were you? I heard enough to know that you're hungry. No, I mean, well, yes. At least tell me you didn't see the dance. You have nice footwork. Get something to eat. I can take over watering the plants. You're evil, Felix! And you're shouting. You can't just spy on people while they're singing without even saying anything! It's not right! I actually did call out that I was coming in. It's not my fault you didn't hear. Well, you need to speak louder then! Ugh, this is so embarrassing. And of course I was singing some silly food song I made up. I should have been singing about bears or swamp beasties. I didn't realize there were songs about bears and swamp beasties. That food song seemed to be close to your heart. Your stomach isn't far from your heart, after all. Oh, you are the worst! Huh. What was that about? I better water these plants. Wouldn't want them to get thirsty, or they might start singing too. Claro, si se nota una diferencia con los demás apoyos. Aquí no se le vio peleando con esa gente. Pegó con verde. Creo que con ella también. Oh no, it's Felix. He's coming right at me. If I run, he'll chase me. Maybe if I just hold really, really still. Ahem. Whatever it is, I didn't do it, I swear. Unless I'm offending you just by standing here. No, here. I believe this is yours. Huh? Oh, yeah, that's my satchel. Wait, where did you get that? Stop asking questions and just take it. No! Trap! It's a trap! Why are you acting like this? Acting? Does this terror on my face look fake to you? You're being difficult. Come on, this is yours. I can't! Your icy glare has frozen me completely! Shut up, just take the thing. No! Please don't kill me! What? Who's going to... Sword! He's got a sword! Ah! My sword! How did you... I can't do this anymore! What an odd girl. But she's certainly caught my attention. I've
I've never seen that technique before. Oh, I still have to give this back to her. Ok, eso es todo interesante. Mercedes, you look divine as always. Are you off to pray? Oh, hello, Sylvain. I was just on my way to pray. How did you guess? Well, because I've been watching your lovely... Oh, I get it. You're the type who's always looking at girls, aren't you? I won't lie, I do enjoy beholding women, but I don't mean it like that with you. I know I sound like a dope. I think you're special. Oh, really? You think I'm so clumsy that I need someone to watch over me. Is that why you can't take your eyes off me? You're beautiful, and I mean that. You're... how can I put it without sounding even worse? Okay, here goes. I want to get to know you better. As friends, I mean. I don't know where to begin. Well, what's something you like? I like to pray. I've been praying regularly since I was a child. You grew up in the Empire, didn't you? That's right. I was raised in House Bartels. Bartels? I thought you were born to House Martreats. It's a complicated story. I'm not sure that it's a very interesting one, but I'm happy to share it with you. I don't mean to be nosy, if it's too personal. Oh no, I don't mind. I wasn't trying to hide anything from you. House Martreats fell shortly before I was born. Oh. My father passed away while my mother was still pregnant with me, so she had nowhere to go. After I was born, my mother ended up marrying the head of House Bartels. Shortly after, my mother bore a true Bartels child who bore a crest. She and I were treated as though we were no longer useful to the family after that. You think the Bartels were just using her to secure a crest? They must have been. My mother and I were removed from the family and forced to flee to a church in the kingdom. I abandoned the Bartels name and took up our old family name again. So you grew up in a church. Okay, it makes more sense now why you're praying all the time. Yes, praying! I forgot that I was on my way to pray. Right, and I interrupted you. Well, see you around, Mercedes. Yes, see you. House Bartels wanted a crest, and ruined other people's lives to get one. These idiots are all the same. Ingrid? What's the matter, Annette? You look upset. I'm just so sorry. I had no idea. I'm not sure I follow. Take a breath. What's going on? Well, I was really curious about why you're not interested in things like makeup. So I asked some of our friends about it, and... Oh, I see. I imagine they mentioned that my family was fairly poor, and they probably also mentioned that I lost my fiancé. Correct? They did. I'm so sorry. It was thoughtless of me to try pushing those things on you. It's perfectly fine, Annette. It's true, my family struggled financially. It wasn't easy growing up, but it taught me values I wouldn't have learned otherwise. And we weren't so poor that I consider myself deprived. I'm sure my family would have bought me makeup if I had wanted it, but it never mattered enough to me. Not then, and not now. Oh, so you just never sought that stuff out? Never. While I acknowledge it can be fun, fussing over my outward appearance isn't an instinct of mine. When I was younger, I'd usually be found covered in dirt, bugs in my hair, and a big smile on my face. Things haven't changed too much since. Then, when my fiancé passed on, my priorities shifted even further. It reminded me of what's most important in life. Beyond that, it's hard to think of myself changing without him around to see it, even if it's something trivial like how I present myself. But talking to you has helped me realize it's okay to loosen up and enjoy those things, if I want. So, thank you. Me? Oh, I didn't do anything at all. Except pester.
More importantly, do you notice anything different about me today? Yes. It's very subtle, but I could tell right away that you were using that makeup I gave you. You could? Oh, that makes me happy. I was trying to apply it just how you showed me. You did great, and it really suits you. I think there's a lot I can learn from you, Annette. You've helped me embrace a lighter side of life I quite like. It's my pleasure. Ooh, this is so great. Want to go shopping to celebrate? Shopping? But what would we buy? That sounds so overwhelming. There's a dress I've been eyeing for a while now. I'm certain it will complement your pretty eyes. Just leave it to me, Ingrid. I'll make you the most fabulous knight this world has ever seen. Well, that does sound fun. I look forward to it. Bueno, ya son todos, así que antes de hacerlo de la batalla, bueno, ahorita ya podemos aprovechar más bien hacer 2 peleas. Voy a hacer esta, aunque creo que lo voy a dejar hasta para más adelante. Preferiría hacer alguna pelea como esta, solo para sacar experiencia antes de hacer el desvío. Me falta un examen, ¿verdad? No sé. Ahorita solo tendría que recuperar lo que le falta, terminarlo de su clase y ir a la siguiente. Tal vez por gastarme ya el último sello, podría darle jinete pegaso a Ingrid también. Pero solo puedo hacer una jinete, pero no. Esto me parece una canción muy compuesta. I must continue to work hard. Ya no. Creo que solo con ella tendría que hacer eso. A ver, entonces. Batallas. Y batida en mata. Bueno, esto es una pelea aparte. Otros sí será el desvío que hagamos. Bueno, lo que carga puedo aprovechar de hacer esto. Me da bien en este tipo de mapas así opcionales que a veces aparecen, va a haber siempre una bestia en el mapa que forma como de un bando extra, y pues varios de estos bandidos pues, van a preferir atacar a esa bestia, así que podemos aprovechar un poco que la eligen por nosotros. También el matarlo nos recompensará con un arma oxidada, la cual podemos reparar y puede variar la recompensa. Normalmente será un arma de plata, pero si tenemos suerte puede salir un arma legendaria. Así de random puede ser. Puede variar. No sé si está aquí el hacha legendaria. No es eso. Si está el hacha legendaria, ¿no? Las otras sé que sí están, que son la lanza, la espada y el arco. Que no dio nombres. No se spoiler ahí. Pues, ¿cuántas unidades puedo llevar ahorita? Uno se quedaría fuera. Puedo dejar a Bernie fuera. Bernie. O sea, puedo llevar hacia Bernie. Y que los demás se lleven experiencia. Ah, que no hay espacio suficiente para todo. No. Eso sí es triste. Es que es cierto. Tal vez no hay haber reclutado a Cyril todavía. F por Cyril. Bueno, ahí veremos cómo. Puedo debería haber de otras maneras, o sea, creo que me saldría más valioso llevar así ahorita, entrenarlo hacia parte, ya que Bernie no va a sacar tanto aprovechamiento. Eso sí, voy a dar cosas. ¿Dónde está? Entonces me sobre un arco práctico, está bien. Para que levele esto es prioridad. Paso Gaspar, necesito que empieces a hacer guantes. Lo que llevas aquí tengo que comprar esa mucha. Los demás estaban bien, no sí, ¿verdad?
verdad es que sí, tengo que cambiar muchas cosas en ellos. Tal vez guardar esto un poquito. Ya no hace tanta falta que lo siga usando. Por ahora. Ok, es cierto, también tengo que seguir usando hachas con bilet. Ok, no, voy a más bien darle esa hacha a Casper. Bueno, para dársela a Ingrid. Y ahorita sí voy a comprarle los guantes. Welcome. No debería tener problemas usando guantes de hierro, la verdad. Para comprarle Is that guantes the de one? práctica también. Thanks a bunch. Incluso de estos. Bueno, para que pueda hacer un poquito más. Is that the one? Is that the one? Thanks a bunch. Is that the one? Thanks a bunch. Y voy a comprobar si tengo nada sobra. No la dejé terminar su frase. Tengo una que sobra. Por darle una de Ash. Tampoco sería una mala idea. Incluso le podría dar esto. Pero para que tenga una forma de atacar a Rango en ciertas cosas. Porque en serio, si le dejo un hacha, ahorita de paso, intento usar un hacha de mano, vas a ser muy ralentizado. Y con la fuerza alta que ha subido no es suficiente. Ah, es cierto, gestión de habilidades. No me acordaba de esto. Y le puedo quitar esto. Y equipar magia más 2. Va a venir bien. Ah, ya sacado. Ok, tú sacaste velocidad 2. Ponemos esto y le a las hachas. Los puños ya para este punto ya da igual combinar. No necesito seguir llevándolo. Asha también tiene esto, así que podemos quitarlo de hachas. Ya dije que podría dar lo otro. Puedo cambiar esto por mientras. No sé si ya tenía espacio, así que no hay problema. Puedo quitar algunas cosas de aquí. Esto no lo ocupa ya. Tú tampoco tenés que hacer cambios. Y Ingrid le puedo quitar esto cuando tenga la habilidad. Y con los demás estamos bien. Había un batallón que quería comprar. No sé. Era uno de estos. Porque no recuerdo cuál era. Ah, no, creo que ya es un poco obvio. Ah, pero son distintos. Este me puede venir bien, ya que es un ataque en área. Aunque este tampoco es mala idea. Is that the one? El Dimitri tiene... Sí, yo digo que sí. Is that the one? Y de paso voy a vender algunos... Puedo despedir algunos batallones que no estoy usando. Los bandidos estos. Is that the one? La compañía mercante son los llamados, así que los puedo guardar por cualquier cosa. Otra vez algunos. ¿Cuál de estos? Tengo unos mercenarios maxiados, no ocupo. Is that the one? Y tenemos también un bote de oro para vender, no sé si lo guardé de Casper. Ok, sí, lo guardé. Aquí está. Is that the one? Thanks a bunch. Fácil 20. Come back. Sí, come back soon. Oye, es cierto. Este mapa no se puede iniciar si no le damos un batallón a Casper. Es muy importante. Le voy a poner esto por mientras. Creo que a Félix debería ir poniéndole ya uno. Solo para que lo vaya leveleando. Voy a poner los mercenarios de ayudar. Esto le va a dar buenas estadísticas por mientras. Creo que los demás no hace falta cambiarles nada por ahora. Pilet y Dimitri están bien así. Tal vez podría cambiarle una de las oleas a Dimitri para quitar la furia y equipar esto para que suba más rápido. Ahí, dar esto. Sí, así estamos bien. Aquí podemos cambiar un poquito más de eso. Estoy diciendo que gran diferencia hay entre Dedul y
Ash de tamaño. Ivy Casper también. No se parecen en tamaños. Estamos bien, pues. Se puede cambiar la música, pero no. Está dando el botón que no es. No puedo. Si me dejaba cambiar, la verdad ya no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué el juego es tan malo conmigo? Oh no, un mago. Con Nosferatu que hace 11 de ataque. Que no se ataque. Los soldados se supone que deberían dar un poquito más de vida, pero dan penita más que otra cosa. Put me in there. Stay focused. What should I do? Están parecidos en defensa. De duda normal debería llegar a más defensa. I'll give it my all. I'm on it. Ready. I'll cut through. Here goes. Persona es un ladrón, ¿verdad? Eso es lo que te puse, es un maestro del ladrón. Here we go. Cómo robar. Estos tipos no deberían ser capaces de bajarse a la bestia. Que tengo que subir si su rango de... Literalmente estaba nada. Así que me fijo bien. Thanks for helping. Aprovechando el posicionamiento. Aguántale desde vamos con la Choose. Mago con hachas. Mago que en vez de tirarte bolas de fuego te tira hachas. Ok, ya lo voy a cambiar esa magia. Que por la clase podía usar 20 veces fuego. La verdad, eso sí está útil. Buena idea. Era el ciclo de resistencia. No debería tener tanto problema. Ah, que olvidé ponerle la técnica de review para empujar gente. Buena esa. No, nunca. Ok, puedo hacer algo más decente. I'll cut through. Here we go. Al menos con Mercedes se la pone un solo porque yo no creo que aprenda ninguna técnica en toda la partida. What should I do? De poder ser capaces de matar a esta bestia. Eso sí, me está robando experiencia.
I must keep aiming higher. Sin duda. I'll give it my all. Ready. Next try. That should do. Así que ahora podemos hacer una forajida para que vayan oleando lo demás. Who's next? 3 combates más con Dimitri y ya vendrá primero la clase. Él es el que sí está más necesitado, podemos decir. Stay focused. ¿Por qué es tan buena con un hacha? ¿Por qué? Porque no es tan fácil esta gente. No, hasta ahorita me doy cuenta que literal mi fuerza es tan alta, la fuerza es tan alta, y más la velocidad de su clase, y no está siendo ralentizada por el hacha. Sino que puedo pegarle 2 veces a este pobre lancero que me hizo la tortura. I'm on it. Wow. Oye, eso es Here goes. Put me in there. una casi para I'll go. Está fuerte este aquí. Mira que no le llego. Lo más gracioso es que yo creo que sería capaz de bajarme la completa también. Todo por volverme ladrón que tuve ese boost de velocidad tan absurdo ahorita. Defensa. Tomar. Termina yo matando otra vez. Why am I even here? Tal vez con esa sí no mate todo el rato. ¿Cuánta velocidad tienes? Tienes 2 en todo. Bueno, dará más rápido con la clase, ¿sí? Quite helpful. Está muy bien. Un milagro que estos bandidos para intentar hacer este no lo mata. Milagro. Solo para levelear hacha. Todo estaba planeado. Sabía que iba a fallar todos sus ataques. Wow. Golpe más 1. O sea, algo para estas peleas. Es que hago una pelea así opcional. Así que I have improved.
es... Está muy mal. Thanks so much. Me llevo con eso. Oh, no lo mato, ¿no? En el sí lo mato. Ya tengo el control así, tengo el control corto. Cuando me fijo. Bien, nice. I'll stick with it. Por su velocidad siempre está bien. ¿Cuánto te falta para que la caiga? No, tiene que ir a 25 para podemos hacerlo de 26. I owe you one. Me olvidé de ir a darle esta hacha del hacha. Solo porque están notando todo. Están hacha más pesado para hacerse en la clase. No me arrepiento de haber hecho todo. No le voy a dar hachas en su tiempo. Ok, me salgo yo de la... Hachas. Creo que eso es lo más fácil si hago esto. Sí. Wait for me! Bien, ¿sabes? Porque puede hacer esto y todo para que estos puedan llevar fácilmente. Luego lo tenemos. Thanks for helping. You're a big help. Tan rápido es ese jefe en este tipo. Wow. Casi me choqueo. Bueno, en la ronda más de combate ya suficiente para él. Nada más está rápido ese ataque. Le hizo un crítico de 42, what the fuck. Your support is appreciated. Creo que con Félix debería ponerme a baitear con alguien, algún enemigo de esto, solo para activarla. I'm on. Para que pueda obtener la habilidad. Ya puede cambiar de clase. We must all do our part. El tipo literalmente la dejamos ahí moribundo ya. Vamos a pasar de él, la verdad. Porque se va a querer matar con la bestia. Ok, si nos ponemos aquí podemos romper el escudo. Voy a intentar romperlo. No hay problema con dejar una unidad en el fuego. El fuego no hace daño a aliados. Si esto lo ganamos. Si es del enemigo, pues ahí esto es distinto. Lol, me pegaron 2 veces este tipo. What the fuck. Me le cago con velocidad, pues. Tan rápido es. 1015 velocidad, lol. Ok, eso sí es un poquito risky. Pero voy a tener que cambiarle de arma. Tengo que poner la espada por aquí.
Creo que es hasta 100 todo lo que lo... Bien, la persona ya machada. This should be enough. Vamos. La verdad, eso es muy rápido. Ok, con eso no mato. Bueno, aquí puedo habilitar encima tiene 3. Que no es como que hiciera falta. No me imagino. Voy a tener que usar esta. Let's join forces. Esta bestia está resistiendo. Pucha, que se lo mata este. Still raring to go. Doble emblema, en serio, qué absurdo. A veces. Este tipo es un poquito absurdo en ciertos casos. No soy sincero. Have I improved some? I will aid you. No creo que pueda matar a todas. Así que no todas son 20 de daño. No, pero no es suficiente. Y ya está empezando a esquivar. Thank you. 12. No más. LOL. Hoy es el día de Change no for the poder better. lo que veo. Hoy es el día de empezar a levelear de la mejor manera posible. Quite all. Si quieres mantener la racha. Ah, pues sí. I won't let everyone down. Este nivel es de la buena suerte. Va a ser algo muy simple aquí. Bueno, era... Bueno, se puede seguir haciendo, se puede seguir. Dejarlo con la experiencia, maldita sea, Félix. Stronger, huh? No, está diciendo más fuerte. Atacó a rango, incluso cuando estábamos con cuerpo. O sea, no puede moverse ahora que le estoy como muy pronto a la bestia. We'll cover you. Ah, muérase. Muérase. ¿No entiende? Ahora lo que voy a hacer es...
todo el arma. Ok, entiendo focos de este tipo. Puedo probar a dejarlo a que reciba ya el ataque. I'm with you. Tirándole todas las tácticas que todavía no le hace. Me gustaría que recursos lugares. Bien. The better to serve His Highness. Necesidad que se vea para más adelante. Qué daño que se sentido. No. Acá. Thanks. Tampoco es estarlo curando constantemente hasta que termine de levelear la clase. Un poquito usar mecánicas, pero eso es una manera. Nada que me pida la gente. Lo mismo pues para seguir curando aquí un poco más en situación. Thanks for that. No falla ningún ataque ese tipo. Wow. Se movió para aquí. Y ahora no puede. Thanks. No le quiero dar esa kill a Red, quiero dársela a alguien más. Ah, Ingrid estaría bueno, la verdad. Yo no subo tanta experiencia. Tengo que verlo de las técnicas, después intercambiar un poco. Esta no. Maybe this. Más con técnicas que no son nada. Tiene mayor probabilidad de jugar que otra cosa. Para que termine usando el mismo. Thank you. ¿Qué? ¿Tenemos que depender de una táctica para matar a este tipo o qué? Estaba nivel 11, pensé que no había un montón de dinero. Me dieron el dinero que ya no tenía. Wow, de tanto aquí me ataques y comérselos. Y ahora podremos intentar hacer la siguiente. Como tenemos para hacer un capítulo más. Así podemos hacer esta pelea. A ver qué tal va este mapa. Medio leí cómo es. Y se había complicado, podemos decir. ¿Qué piensas? Oh, it's you, Professor. Since you are here, I have a favor to ask. Your Highness, you've returned. Sorry to keep you waiting, Dedu. I'm glad you're here as well, Professor. I want you both to hear this. Dedu is already aware, but you should know there's been an uprising in the Dusker region, in the western part of the kingdom. ¿Lanzamiento de Dusker? ¿Por qué? Dedu, would you like me to explain? No, it should be me. I am from Dusker,
It lies just beyond the mountains on the northwestern border of Fargus. But the people of Duscur no longer live there. The land was burned to ashes by the army of Fargus. All of the people were slaughtered. This was our punishment for the crime of regicide. The barren expanse that was once Duscur is now controlled by a kingdom noble. But Duscur survivors, such as myself, still exist outside the region. This uprising is most likely the work of such survivors, seeking to reclaim their homeland. A request for aid was sent from Viscount Clayman to the kingdom capital and the church. He is the one who rules over that region at present. For now, the lords surrounding the Duscur region have sent their armies to help suppress the uprising. However... ¿No tiene suficientes efectivos? They have sufficient troops, and strong ones at that. My worry is that there will be more unwarranted death. There have always been many in the kingdom's army who believe the people of Duscur are foes and hate them because of it. You would think they'd refrain from squashing the rebels out of political expediency, but I doubt that will be the case. If the kingdom's army and the rebel forces of Duscur collide, there is no doubt that the rebel forces will be annihilated. I'm afraid that's the best-case scenario. It could also turn into complete and bloody chaos for both sides. Indeed. Which brings me to my news. I have just now received the permission I requested from the church. I asked the church to deploy our class to help handle the situation. So we may go? Not so fast. We still have a responsibility as students of the academy, after all. The only one who can truly make the decision as to whether or not we go is our professor. So, what do you say? Me parece acertado. You have my most sincere gratitude. Bueno, vamos a revisar qué tan fácil es el capítulo. But we must move fast. I will go and alert the others. Ok, creo que ya reconozco que estamos. Me hago una idea con ese mapa. Es lo que había visto del jefe este grupo. Uy, sí, pega como joven. Encima es un guerrero. Casi un guerrero. Eso sí, es un poquito lento. Mi habilidad es capaz de golpearle dos veces. ¿Qué tenemos aquí? Un soldado con una escolta de Salmón. Este no está tan mal, pero hay mejores escudos, ¿no hay? Vale. Este es de otro grupo también. Volver. No pensé que tenía. Y los guantes letales. Son más o menos lentos estos enemigos, no son tan rápidos. Ok, hay que derrotar al comandante enemigo. Creo que también hay una misión aparte que implica ganar, derrotar más enemigos que los soldados, los soldados estos del reino. Wow, estos sonidos verdes sí están fuertes, más o menos fuertes. Todos estos tienen armas de plata, ¿no? Yo no tengo eso. Estos tienen escudos de metal. Estos tienen escudos tan igual. La verdad, si llego a perder este escudo, no creo que me vaya mucho. No es la gran cosa. Puede servir ahorita para el tour, nada más. Hay más, no tengo otra utilidad. No, y tampoco es que sea lo mejor, o sea, apenas la fortaleza. Tiene un batallón. Aquí hay un tipo también. Una espada de acero, no hay más. ¿Qué tal recompensas estoy viendo en este momento? Bueno, hay una recompensa que hace que valga la pena este mapa, que es derrotar más enemigos que el enemigo que me quede. Vale, ¿cuántas unidades podemos llevar? Vale, estamos un poquito limitados con lo que podemos llevar, por lo que veo. Dejar a Félix un rato, ya que se adelantó unos cuantos niveles. Eso sí, vamos a dejarle el cambio de clase a casi todos.
Back to the drawing board. Dimitri, please. También necesito que empieces a subir como traído. Another start? Another. Habrá dejado que dijera la frase. Estas también son como frases únicas. Y Félix me falta. I can work with this. Lo curioso es que Dimitri no es obligatorio en estos mapas. Incluso si es como relevante la historia. Es muy importante. Eso sí, no gano tanta experiencia serial ahorita que me doy cuenta. ¿Dónde puede seguir esperando? Creo que lo que voy a hacer por ahora es que estos dos vayan subiendo apoyos. Que esté generando ahí un poco de experiencia. El Casper. Con los guantes siempre. Paso. Vamos a ver rápido lo de las habilidades porque ahí algunos aprendieron cosas. Bueno, el mito está bien así. Estaba bien así. Ingrid la puedo dejar así para que aguante un poco más. Y tal vez darle esto. Solo para que sea un poquito más preciso. P6, 6 y 5 y esto. Reforzamos batallones. Que la mente solo a Casper se le dañaron con ganas. Y bueno, esto también es otra cosa que olvidé hacer en su momento. Ponerle las técnicas a toda esta gente. Esta no es la gran cosa, la verdad, no vale mucho. Mojar, me va a venir un poquito mejor. Lo mismo en Ash. Voy a sacrificar ahorita al oportunista. No es como que tengo acceso mucho. Ya. Sí te puedo cambiar. Bueno, a él también le puedo cambiar. Sí. Y también tengo que hacerle ese cambio. Pero ya da igual. No sé qué hacer la puse el papo. Y batallones. ¿Qué tenía? Ah, sí, lo escenario de ya. Era ponerlos en alguien más. Solo para sacarles un poquito más de provecho en este mapa. Tal vez debería dármelos. Me quedarme yo un rato. Esta es la diferencia, a ver. Bueno, la verdad es que ahorita va a darme mejores estadísticas. Así que sí, voy a ponerme ese batallón. Creo que así estamos bien entonces. Entonces. Ahí la revisión final por si acaso. Para reforjar esa hacha. Voy a forjar el hacha ya. Is that the one? Thanks a bunch. Un poquito pobre en materiales, pero ok. El hacha ya no la puedo forjar. Ok, creo que esto es un arma legendaria. Lo digo porque pide rango A más de docente. Y para eso no llego ahorita. Ok, voy a guardarla. Si es lo que es un arma legendaria. No me quejo, tampoco. Si me llega a hacer. Voy a llevarme un rato los pantaletes de cero acá, ya que no va a estar peleando en este mapa, Ahí va a estar peleando con su amigo.
así. Tampoco es como que pueda seguir mejorando más cosas. A ver qué tienen que decir por este mapa. Habilidad de 2 caen, una nivel de derrota al comandante enemigo, pasan 15 turnos. Oh, interesante. Tengo 15 turnos para hacer este mapa, entonces. Interesante este capítulo. The kingdom's vanguard has already arrived, just as we'd feared. They far outclassed the Dusker forces. We cannot stand by and allow another massacre. But we cannot obstruct the Fargus army either. Our best hope is to force the troops of Dusker to withdraw before the kingdom's soldiers get to them. The main body of the kingdom's army is bound to arrive soon. Until then, let's aim to quell this uprising ourselves. Once the main force arrives, we will be out of options. We must move fast. It seems the church and the kingdom troops are not working together. My head hurts just thinking about it, but we may be able to use that. First, let's push Dusker to retreat. The kingdom might then also withdraw without a fight. Let us be quick about it. Las recompensas en función del número que haga subir. Stay focused. Me estoy dando cuenta que si están algo débiles estos miradas, no miento cuando dicen eso. O sea, no todo. O sea, estos tipos están fuertes, pero son tortugas. I'm on it. Here we go. Porque Mercy suele dedicarse a curar, pues puede hacer eso. Thanks so much. Puedes jugar un poquito a lo arriesgado. Cerca de que tan rápido es. Ni siquiera tiene como velocidad suficiente para... Lo bueno de hacerlo mago también es que suele tener una velocidad más o menos. Yo soy capaz de... Con esa habilidad yo soy capaz de pegar 2 veces. Lo que se va a hacer es convoy, sacar donde está, no ataque corazas. Está muy bien. No me fío. I give my all for our goal. You will die here. Unpredictable. Tu ataque me tiene de defensa. Here goes. Los arqueros solamente tienen siempre el toque Go now, if you value your life. But aren't you with Fargus? In any case, thank you. Curiosamente, esta gente de estos pone es necesario para superior. Creo que sí, solo es interesante eso. Desde aquí, no sé si no creo que eso sea así. I'll cut through. I'll give it my all. ¿Cuánto daño le puede hacer con el hacha? Eso está decente, pero es mejor hacerlo. Magia primero. Voy a activar las animaciones. Ready.
You weren't ready. You can still get out of here. Run. What should I do? Tan en peligro estaría ella si no me dejo aquí. ¿Y qué? A ver. Puede atacar un arquero. Este está también. Tiene 19 de velocidad. Ah, shit. Puedo arriesgarme un poco, o sea, a ver. ¿Cuántos golpes tienen aquí? Ok, eso sí, es muy risky. Demasiado. Voy a intentar, pero después de ver esos hit ratios ya me dio miedo. Eso sí, alguien tiene mejor golpe aquí que otros, porque estoy viendo. ¿En serio? Vamos a ir con esas cosas de que lo golpean más de una vez. Ah, no, te consolar. That's how it goes. You're not going to kill us? Well, I won't wait to find out. I'm leaving. Safely away. Imagino que no es posible salvar a todos los soldados, porque el problema está en que estos, en este caso las unidades verdes sí son fuertes. Porque estos tipos literalmente tienen casi las mismas estadísticas que Gilbert y ni siquiera están promovidos. Y voy a mandar a venir por aquí. Todo el mundo con la misma clase. Our grudge will not be settled until all of you are dead and buried. You can't win. Pobrecito, me hace daño. Es muy rápido. Pero bueno, es normal. La verdad, estos suelen ser muy rápidos. Los peleadores enemigos parecen más exactos. Weak. Wow. Normal, ya Max, batallón. ¿Es un crítico? Sí, bueno, sí, wow, mi personaje está en el modo pro, que gane todos los ataques. Ya la suelto. ¿Cuánto esquive? Aquí hay gente más. Split up between the east and the west and advance. That'll put the squeeze on those Dusker animals in a hurry. They are moving out. Time is of the essence now. This is it. You can't win. Wow. Esta preparación con el ataque para no hacer daño. Won't allow it. I'll have your life for atonement, Kingslayer. My turn.
Not so fast! No sirve a nada. Ese grito cuando caen parecen en los masculinos están repetidos. Heretics, what is it you think we have done? ¿Por qué su porte no Filthy está? Dusker demons! Deberían cambiarlo hasta siquiera. Ok, eso no es suficiente como para matar a ese tipo. You're out of luck. Tan rápido es esta jinete. Cierto. No. Con un hacha. Nadie debería ser capaz de matar a este tipo. Vamos a olvidar. That worked out. Oh, que sí se nota la evasión. No, mano. Esquivando. Señorita esquivadora. Estoy pensando que sale mal. Voy a matar a este que tuvo la espada de la cabeza. Con un arco. Ahora si me mata igual con de eso, no va a matar a otra cosa. Voy a arriesgarme un poco aquí. Who's next? I'm getting stronger. I can feel it. Puedo dar una táctica aquí, puedo bajar a todo este mundo, quiero. Ah, no, se ayuda. Incluso si no doy el golpe, o sea, viene bien. Ay, ¿en serio? ¿Por cambiarle el arma? ¿Pasa eso? Si le vuelvo el arco. Ok. You have my support. Manipulando. It's time. Esto los deja quietos. Voy a la espada, ¿sí? Me queda aquí un poquito peligroso. Seré por Nelson. Paso un perfil más lento. Sí, vale. Thank you. Bueno. Vamos a ver cómo va esto. Not so fast! Para hacer daño. Problema si tengo resultados estos.
Pero no haber hecho una caída a Ingrid como jinete pedazo para este mapa, la verdad habrá venido. Que este arquero prefiere atacar así. Tiene la ventaja de rango. Sé que es un poquito raro que no se lo Revenge for my brothers. Ay Dios, se están arrancando. Y yo voy a matar a ese jefe ya ahorita. Lo bueno es que no se muera, así que debería ser más fácil para esta punta. Creo que de guantes. En la pieza esta. I'll do my best. Thanks. Potencias. This is what a real man looks like. Ya tenía lo mismo en fuerza. De defensa, este tipo así. No tengo más defensa. No sé si tiene más. 6 de daño. Y este 24. Otro hace 2. Ingrid debería ser capaz de aguantarse un montón de vida ahorita mismo. Here goes. Thanks. Cambiar Is that all? porque en sí, como de todos son pequeños. Pero no lo hicieron. Move carefully. Doing my part. I'm starting to see results. No subas eso. Had to be done. I won't let everyone down. Forgive. Seems this area's done. Cambiamos de estrategia entonces. Va a volver un poco más atrás. Aquí más o menos sería la cosa. Volver a hacer mejor. Va a probar algo distinto. What should I do?
Sí, tiene cara. I'm on it. Dudo que Dudo sea capaz de... muy bajo. A mi gusto. I'll give it my all. Stay focused. We're at your side. Now's our chance. Sigue fallando, puede cambiar. I'll cut through. Aquí a proteger. Habilidad abajo. Over already. I must keep. Ahora siempre se van a mantener, eso nunca cambia. Here goes. Ready. Una idea. Vamos a hacer ahora. Por favor. What's done is done. Sufficient. Here we go. Well done. Ya realmente ya vimos que estuvieron haciendo la última vez. Vamos a acabar muy parecidos en la última. No va a ser mucho cambio. Thank you. Entonces ahora aquí hay que hacer... You're amazing. Sí, por evitar un cuerpo doble. Un casca. La capa de ataque hacia aquí. A todos estos. Lo que antes deberían 3x3. Esta no le haría daño y la que encuentre tiene ataque. Siempre 3x3. Prefiero ir por el último. ¿En serio? ¿Acaso ya no tenemos? Ah, que es cierto, no tenemos potencia por los días ya. Me acuerdo 1000 años tarde. Move carefully. That's how it goes. Deberíamos sacado antes. Teníamos sacado. Tenía ese. Sí, lo tiene. Porque también tiene ventajas. Y ahora se deja hasta con la... Vamos a ver. I must stay focused. Unpredictable. No hard feelings. Agarrarla de Dimitri que tiene un arco en mano. Es raro. You can. Tiene también. Lo intento aquí. A ver
si no viene con un crítico random otra vez. O sea, tiene 40% de crítico. So obvious. Nice try. Too slow. Tengo más de 3 ataques. Bueno, 2 ataques. Seems this area is. Y desapareció. Tan pesado de intentar no me van a hacer golpes dobles, eso sí lo siempre, pero papelitas matar con esto. Pero es que no le puedo cambiar. Can't afford to lose. No, este equipo Feeling stronger. más va a ser un poquito mejor, pero tampoco puedo quejarme. Venga escapando para que I'll do my best. ahí el Silvain esquivador. Así. Cortito aquí en daño. ¿Dónde está lanza de práctica? Voy a hacer un juego un poquito riesgo aquí. Está con la lanza de hierro que mato. Voy a arriesgarme un poquito, un poco. Si no le puedo Over already? Son tan I'm not at my best today. Eso es lo que tienes en inclusión. I'm getting the hang of this. Buriola no lo corre casi. No lo puedo usar ahorita. Esto se lo voy a tener. Ok, sí llegamos. Thank you. ¿Qué turno vamos? Vale, tenemos tiempo para llegar. Voy dando la posición crisis. Tal vez sí, lo mejor sería usar una técnica para que lo conozcan. Tal vez tanquear con una chancera no sea la mejor opción del mundo. Quiero decir como estorba. You're a big help. Para que llegue. Thank you. I'll do my best. You saved me. Oh, no lo mato, en serio. Ah, no, ahí sí mata. What's next? Sirve
el mago ahí haciendo cosas. This is what a real man looks like. It's all Ready. Ok, esta puede ser una buena táctica, yo creo. You're ready. Let's turn the tables. Esto los deja quietos. Siempre que son más fáciles de matar. Proceed with caution. Aquí ya llegamos los demás. I'll give it my all. Se va a quedar por aquí. A ver si se va a quedar un poquito atrás, pero eso es lo de menos. Ella puede seguir curando desde lejos. No es el único rojo de la táctica que hay al principio. Lo habrá borrado. That's it. La nota de la lista. Están viniendo todos. Bueno, si me quitan de cerca al medio, va a ser un poquito más fácil las cosas. You fought well. We must all do our part. Todavía no se me va a quedar literalmente un toque. Sí. Pero ya viene la ataque, ¿sabes? Challenge. My thanks. Wow, thanks. ¿Cuántos sonar este juego? Le quedan dos. Yo creo que con eso estamos hasta. I did what I had to. Que planeando con tiempo, en caso de un fake. What should I do? Con teletes, como siempre. Vamos. Y curamos así. Useful. No hay ladrones este mapa, así que debería ser fácil formar un muro y ir bajándolos aquí atrás. Y ya rato todos estos enemigos. Ahora me está aguantando, pero igual. Les digo, aguanta bien. Tengo problemas con estos arqueros. Ay, también hay un mago. No, me caen muy mal. No. Y ya se juego, pero me quedan pocos turnos.
ahí recordándome. Como si no me supiera. Tengo una arma de rangonera ahorita. No, ¿cuánto? Este tipo tiene 5 de material. Se queda corto. Está en el tercer turno. Tendría que estar llamando y empezando a pegarle al jefe. Posiblemente matándolo. ¿Cuánto daño a este modo? 21. Es demasiado poco. 19. Y es rápido. Si no estás un mago, es rápido. Creo que más bien. Te ayuda a matarlo. Tenían que hacer de esto. Tenían que decidir a la montonarse ahorita, va. Que tenían que hacer. Esa es otra opción. La táctica quieta medio el mundo. Aquí tengo una idea. Eso sí, esto a ver si Mercedes es capaz de llevar. Vale, si ataco primero con dedo, si lleva. Me encanta cuando fallan los ataques. Es la mejor sensación del mundo. Por lo menos si puede dar dos porque le pega el tóxico. You're out of luck. Ahora aquí. Entonces. Vamos a habilidad. Ahora puedo entrar aquí. Y puedo decir otra táctica. Que sería seguro. ¿Cómo atacar con la espada? O sea, poder puedo. Solo es que no me mueva. Eso me vendría bien esa hacha de práctica. Depende de dársela. Ok, no mato con eso. Puedo arriesgarme, todavía tengo varios pulsos divinos. No perdamos nada. That is that. Alejandro decidió jugar todo la botella por todos. Sus hit ratios son super bajos, así que no creo que haya problema. Here goes. Ahora y puedo forzar a que ataque la meta. Pero por tema de no crear riesgo me lo
acerquen, necesito que se pongan aquí más cerca, es más fácil esto. My thanks. Vale, todavía tenemos los turnos para llegar. Aquí podemos derrotar a casi todos también. Como hemos visto, los enemigos muy fuertes. Pero bueno, ahorita sí lo ayuda. Yo fallo en 66. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Este juego a veces me odia. Ahora que va el último uso de ganar. ¿Puedes llevarme a habilidad, por favor? Así. Well done. Aquí es el momento en el que me intento no caer la pena. Bueno, hermoso. Era un fuego. No viendo. I had no choice. Vamos a golpes. The fight continues. Se acabó. Algo tenemos que hacer esto. Each battle, a chance to grow. Okay. ¿Dónde están? Están escapando. Están viendo eso. La pistola vas por ignorar. Este tipo tiene más espadas. No me engañes. Esta es muy evasiva. Bueno, entonces de baño no me quedo. Estoy pensando cómo lo voy a hacer. ¿Qué ignoras el diablo? A ver si mañana va a llegar. Mañana no llega. Mañana sí. Mira, Casper le valió. Puede avanzar, puede avanzar. I'm just getting started. Esto solo es un principio. Vas a empezar a nivelar tu magia y después Casper más. Sí, eso Be gone. será muy tonto. Saw that coming. Wow, tan esperado. Ni me sorprende. A threat eliminated. Así será muy fácil. En serio. ¿Qué pasa con la suerte? Puedes dejar de su suerte. O sea, no está mal, pero suena algo más, no solo eso. Y de paso, estamos teniendo un Rafael 2.0 aquí. Estamos subiendo pilos cerca.
Ah, sí, lo bueno. No me copé de... No. Yo pensé lo que estaba diciendo. Estos arbustos no deberían existir. Otro nivel. Whoops. Oh well. Ah, no, si soy mi magia no me quejo. Perdón. En serio, son tan malos estos acorazados. Bueno, quiero curar. Quiero atacar. Can't afford to lose. Had to be done. Los requisitos. Wow, un escudo más pesado. Qué útil. Should I have held back? La habilidad está sacando demasiados niveles. Mátela. Such power dwells with... Es una velocidad. Now this is a windfall. Who knew we'd meet our sworn enemy here? Sworn enemy? Well, I cannot disagree. We will slay you and topple Fargus. That way, for the first time in ages, Dusker can be reborn. Siento que Ned puede matar a este tipo de cosas. Ah, creo que sí puede. I owe you. Thank you. No creo que acompañe este compañero. You are a man of Dusker. How can you make friends with our hated foes? Is it possible that you've lost your Dusker spirit? Are you finished? No me dio el golpe. Solo quiero comprobar que tengo bajas contra este Uy, si me pudo. Yo con el problema no lo puedo. Uy, encima super level. I'm starting to see results. Uy, más fuerza. Vas a estar recuperando esos levels. Is this how our dream ends? I will check the status of the kingdom's troops. To do, I leave the Dusker army to you. Yes, Your Highness. Please be careful. Ahí está, esta es la recompensa valiosa. Bigote de oro enorme. Que esto nos da... Creo, no sé si 10.000 o 15.000. Pero me tengo que dar. También hay otra recompensa. Dios, a robártelas, maldita sea, mujer. Que vos no lo ocupás. Bueno, tampoco es como que vamos a ganar motivación, así que por ahora estás perdonado.
También esta es otra recompensa. Al completar anexos obtendrás batallones dependiendo de los personajes que sean protagonistas del capítulo. Pero solo si tenés uno de esos personajes, si te falta... Bueno, si no lo tenés reclutado uno de los del capítulo, porque hay algunos que son compartidos, pues solo te darán uno en vez de darte dos. En este caso, como solo es de dos, solo te dan uno. De paso, pues iré dejándolo por aquí porque ya más de 3 horas, así que por ahora esto es todo y hasta la próxima.